Doctora Elena Varela, es un gusto para nosotros tenerla aquí en el Tecnológico Universidad del Valle de Chalco. Usted ya nos comentaba hace rato en la presentación de su libro El caparazón de las tortugas que tenía un ratito de no habernos visitado porque se nos atravesó la pandemia. Pero ahora estamos otra vez engalanados con su presencia. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por tomarnos como sede para la presentación de su libro, que es de vital importancia para nuestra labor, para formar profesionistas en el futuro de nuestro país. No, pues gracias a ti, Fanny. La verdad es que me da muchísimo gusto estar de regreso. Efectivamente, la pandemia se nos cruzó, pero además, a mí me gusta establecer luego siempre estas vinculaciones o relaciones de cómo regreso y desde dónde regreso, cuando fue la última vez que estuve aquí, ¿no? Estuve aquí cuando presentamos la Cátedra Yacuría. Esta es una cátedra interinstitucional a la cual pertenecen varias universidades, no solo en México, sino también en El Salvador, en España, la Universidad Loyola de Sevilla. Entonces, y es una cátedra que, digamos, aúna gente alrededor de la figura de Ignacio Yacuría, un jesuita que fue asesinado, rector de la UCA de El Salvador, y que fue asesinado en manos de los militares, junto a otros jesuitas y junto a dos mujeres. Pero, digamos, la cátedra lo que hace es, por un lado, reúne a gente que estudia esa figura de Yacuría, pero también nos congrega a través de una propuesta yacuriana, que es ese compromiso con la realidad, ¿no? Ese análisis de la realidad, ese entender lo que ocurre en nuestro entorno y con ese, no solo entenderlo, sino esa comprensión nos tiene que llevar hacia la acción, ¿no? Entonces, desde lo que hacemos, ¿no? Él era rector de una universidad de Yacuría y no pretendía que la universidad dejara de hacer sus funciones básicas de docencia, de investigación, de vinculación, pero en ese quehacer universitario decía, hay que hacerlo a partir del reconocimiento de las injusticias que vivimos y de la posibilidad que tenemos desde nuestro ser universitarios, universitarias, el cómo podemos luchar contra esas injusticias. Fíjate, esa fue la última vez que anduve por aquí y ahora regreso con un texto que justamente pretende, digamos, es una suerte de seguir ese ejemplo de lo que nos planteaba Yacuría, ¿no? Es decir, de cómo desde lo que hacemos, desde nuestra posibilidad, en mi caso como investigadora, cómo podemos contribuir insisto, a conocer una realidad, en este caso la de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero sobre todo cómo podemos identificar las formas de luchar para generar una sociedad más justa, ¿no? ¿Dónde están esas, digamos, esas vetas que nos abre un contexto muy violento, pero que nos abre para pensar el futuro con optimismo en cuanto a qué podemos hacer cada quien desde donde está el estudiantado, desde su ser estudiante, pero el profesorado desde nuestra labor que asumimos esto como docentes. Digo, cada quien podemos pensar que lo que vivimos en nuestro entorno no debe ser ajeno a nosotros, sino que al revés nos debe llevar a actuar de una determinada manera. Claro, pienso que el eje central de tu obra es visibilizar la lucha, no dejar que se quede atrás, que se quede escondida, es alzar la voz, demostrar o enseñarnos a las generaciones pasadas y futuras qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió y eso qué generó en el país. Una indignación, generó desde las universidades marchas, porque también abordas ese tema de las universidades, que no nada más están formando profesionistas, sino que tienen que formar profesionistas pensantes, que quieren incidir en la realidad, que quieren hacer algo por la comunidad. Entonces, partiendo de estos ejes, yo quisiera preguntarte cómo es que marcó tu vida este proyecto. A ver, la marcó en muchos sentidos. Profesionalmente me hizo replantearme lo que
lo que yo hacía en los salones de clases, lo que yo trabajaba en mis temas de investigación, la forma en que me relacionaba con las personas que, digamos, con las que interactuaba cuando hacía una investigación, ¿no? Entonces, al final no es que, digamos, o sea, no es que fuera una transformación de no tengo nada que ver con la Elena de antes de escribir este libro, soy la misma, ¿no? Pero soy esa misma Elena, pero con una toma de conciencia distinta, que me lleva a que cuando yo entro en un salón de clase, hoy entro de una manera diferente. Hoy entro, digamos, priorizando, como que aprendes a priorizar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué busco yo cuando yo entro a este semestre? Estoy dando clase, por ejemplo, en primer semestre, ¿no? Son chavos y chavas que recién entran a la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Digamos, ¿qué es lo que busco? ¿De qué manera busco incidir en ellos, ¿no? Y en ellas? Entonces, darme cuenta de que los conocimientos ya no es lo relevante, ¿no? Finalmente, tú antes decías, es que el cómo, o sea, esa visibilización de la lucha y el vernos como seres, o sea, esta parte de pensantes, ¿no? Para mí es lo fundamental. El conocimiento lo encuentran ustedes en internet, pues ya, alguno mejor y otro peor, pero ahí está. Pero ¿qué hacer con esa información? Eso es lo que es el reto que tenemos como enseñantes, ¿no? Entonces, en lo profesional para mí sí fue pues realmente replantearme en qué tipo de universidad me gusta trabajar, en qué tipo de docencia desarrollar y demás. Y en lo personal, pues es que al final va ligado. Yo digo, no, como si uno pudiera o una pudiera separar esto de lo personal y lo profesional. Pero yo creo que verme, digamos, ver la mirada de padres y madres que están buscando a sus seres queridos, ver su lucha, ver a veces sus enojos, ver su frustración, pero también ver esa esperanza de que igual regresan vivos, ver todo eso, para mí de nuevo, pues cambia todas mis prioridades de lo que significa, de lo que es realmente valioso en nuestra vida, ¿no? Entonces, y me obliga a no poder permanecer indiferente, ¿no? Entonces, ante las injusticias, ¿no? Que ya era un poco así, sí, por supuesto que sí, pero ahora ya es con una toma de conciencia distinta, ¿no? Entonces ahora ya es obligarme a que cuando veo el periódico y veo una noticia sobre, digamos, un múltiple homicidio, no pasar la página así sin más, o sea, obligarme a, no, esto no está bien, o sea, no podemos darlo como algo normal, ¿no? Esto es no caer digamos, en las inercias de, pues así son las cosas, ¿no? Yo creo que es el cambio fundamental que me dejó el libro. Sí, no conformarnos con las excusas, los pretextos pobres que tiene el gobierno para nosotros, ¿no? Porque se mencionaba antes en la presentación del libro una reflexión que me causó, que se me quedó y que soy fiel a ella, es que ningún método de violencia puede ser válido o puede ser justificante. No puede estar existiendo las agresiones y menos hacia los estudiantes. Yo recuerdo que cuando yo iba en primaria, mi profesora nos dijo, los estudiantes, los alumnos, son el futuro de México. Pasan los años y un profesor en secundaria nos desmiente eso, nos dice, ustedes no son el futuro de México, ustedes son el presente. Entonces, cuando sucede todo este caso, ahí me toca esa fibra, ¿no? De decir, híjoles, están terminando con el presente del país. Están diciendo que no saben en dónde está el presente del país. ¿Qué fue lo que pasó con estos estudiantes, con los normalistas? ¿Quién sabe? ¿No? Y que se lavan las manos tratando de mantener una dignidad que a la vez es indignante para el resto de la sociedad. Y con esto, a mí me gustaría saber, desde su experiencia, qué fue lo que cambió desde sus estudiantes con este caso de Ayotzinapa. ¿Qué fue lo que ellos
hicieron o lo que están haciendo. ¿En la universidad? Claro. Mira, además yo creo que estás haciendo una pregunta muy interesante. En el momento, hace 8 años, hubo una movilización muy importante y la gente sí tomó conciencia, pero somos sociedades con una predisposición al olvido muy grande, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo es que cuando tú ves generaciones de los y las estudiantes que están entrando ahora, ya lo que saben de Ayotzinapa es, sí, algo he oído, pues sí, 43, o sea, ya empiezan a tener, digamos, pues esta tendencia al olvido de sí algo, pues sí, a veces por septiembre veo que se mueve un poco el asunto. Digo, ahora con lo de la comisión, pues ha vuelto a salir, pero te das cuenta que desgraciadamente sí tenemos que hacer una labor para que, como tú decías antes, Fanny, esto no se puede olvidar. Porque lo peor que podemos hacer es caer en el olvido. Digo, yo lo pienso en los papás y mamás, no se lo merecen. O sea, si nos olvidamos como sociedad, sí quedan solos. Y si se quedan solos, es mucho más difícil luchar. Lo que los ha mantenido es una sociedad, sobre todo al principio. ¿Por qué el gobierno no pudo dar carpetazo? ¿Por qué el gobierno, a pesar de que impuso y trató de imponer su verdad histórica, no lo logró? Porque la sociedad estaba ahí. No eran nada más las organizaciones defensoras de derechos humanos, la sociedad se estaba movilizando, la opinión pública internacional, o sea, había un movimiento muy grande que reclamaba la verdad sobre los hechos. Y eso sí, es lógico, o sea, al tiempo, pues no, tú no puedes tener una sociedad movilizada constantemente, ¿no? O sea, eso a mí me queda claro, no puedes pretender que el nivel de movilización se mantenga 8 años, no hay manera. Pero sí tenemos otras formas de mantenerlo, o sea, de que no se olvide. Yo para mí, por eso también, digamos, volviendo a tu pregunta a los estudiantes, de entrada es, ¿ustedes qué saben de Ayotzinapa? Y es volver a contarles, no se olviden, esta es parte de su historia, ¿no? Porque 68 ya llegó un momento en que, digo, hay todos los 2 de octubre, digamos, la marcha, pero en realidad, pues ya, pues con esto nos quedamos, ¿no? O sea, digamos, sin tener una aclaración real de lo ocurrido, ¿no? Pero lo cierto es que si dejamos solos a los papás y a mamás, los vamos a dejar pues ya, regrésate a tu casa. Y muchos no pueden, ¿no? No pueden. Entonces, o regresar es con un dolor muy fuerte. Entonces, yo lo pongo en una de las reflexiones, o sea, es que a estos familiares les pararon la vida. O sea, es como, o sea, hazte cuenta, digamos, que en tu vida cotidiana de repente pues ya, o sea, lo que tú tenías ya no existe, pero no tienes certidumbre de qué es lo que tienes, ¿no? Entonces tu vida se queda absolutamente paralizada. Por eso decían, pues no, yo no puedo hacer mis actividades de lo que hacía antes. Claro, no puedo pretender que no pasó nada, no puedo... Y los tienen paradas en vida, buscando a sus hijos e hijas. Entonces, por ellos, nuestra labor y nuestra función es no olvidar. No olvidar, o sea, a lo mejor, ok, no podemos seguir un nivel de movilización alta, pero sí podemos mantener esa memoria. Y esa memoria ayuda, sin lugar a dudas. Ahorita que le escuchaba hablar de todo esto, de tener memoria, de no olvidar, de ver qué se puede producir, qué hacemos nosotros desde nuestra labor para que este caso y muchísimos otros no pasen desapercibidos, lo pensaba desde mi labor como diseñadora. Veía la portada de su libro y cuando nos llega a nosotros esta solicitud de que va a llegar usted a presentarnos el caparazón de las tortugas y demás, le veo la imagen en el formato y lo primero que veo es a la madre de familia que usted nos comentó. Y se me viene de inmediato esta parte de la gráfica, de la ilustración, de este arte que es para dispersarse y que las cosas no queden de lado, para que no nos quedemos, que no se quede callado, que no se quede de lado, ¿no? Una manera de hacer las cosas
que viene desde antes, ¿no? De un taller de gráfica popular, que se estuvieron movilizando, que dejaron ya a los maestros que ahora se encargan de producirlo en las escuelas de arte de nuestro país, de esta enseñanza que pasa de generación en generación y demás. Y creo que esa es también una parte muy, muy importante. Las imágenes que se producen cuando suceden este tipo de casos. Claro, y en torno a Ayotzinapa tú tienes verdaderas obras de arte, o sea, de cómo se genera. A ver, todo es lenguaje. Y el lenguaje no son solo palabras. Y no son solo palabras escritas. El lenguaje es imagen. O sea, la imagen es una forma de comunicación. Y eso... volviendo al principio de tu comentario, claro que se pueden hacer muchas cosas y desde lo que hacemos no es, pues deja tu carrera de diseño y ahora dedícate a otra, no, es desde lo que yo hago, ¿cómo puedo contribuir? Y esas, tú lo has dicho, o sea, son diferentes formas de, al final es cómo me posiciono yo en la vida en lo que yo hago. Por eso te digo, no es que cambiemos, que las universidades dejen de ser universidades, los tecnológicos dejen de ser tecnológicos y nosotros dejemos de ser lo que somos. Es pensar lo que hacemos, para qué lo hacemos. Pensar qué buscamos con lo que hacemos. Pensar a quién está sirviendo lo que hacemos. Y eso cada quien se tiene que hacer esa pregunta. Y cada quien tiene que encontrar la respuesta donde sienta que es, aquí quiero estar. Entonces es, con lo que yo hago estoy contribuyendo a perpetuar una violencia o a que ciertas, desigualdades se mantengan o injusticias. ¿Quiero estar ahí o me muevo? Pero haciendo lo que hago, no voy a dejar de hacer lo que hago, no, sería absurdo. Entonces creo que esa es una reflexión y los jóvenes, y las jóvenes se la tienen que hacer, ¿no? Y no siempre es fácil, porque a veces es mucho más fácil mantenerse en eso que se llama el mainstream, ¿no? O sea, en torno a los núcleos de poder donde, pues así son las cosas y tú contribuyes a una sociedad de consumo, contribuyes y de repente te das cuenta que tú estás generando injusticias, estás generando violencias. Digo, es más, no voy a decir tú, yo. Entonces, y eso hacer ese examen, esa autorreflexión para mí es básica. Y a veces nos vamos a encontrar cosas que no nos gustan, sobre nosotros mismos. Entonces, pero yo creo que es fundamental. Y entonces decir, sí podemos hacer, sí, claro que se pueden hacer muchas cosas. Sin cambiar nuestras rutinas, o sea, no es de repente, de nuevo, ahora tengo que cambiar, ya dejo de ir a la escuela. No, al contrario. Entonces, haces un diseño y ¿para quién lo estás haciendo? Claro. Y con eso empiezas a encontrar respuestas y caminos y formas de incidir, ¿no? Sí, ¿qué es lo que estoy buscando comunicar? ¿Para quién es? Y ¿con quién me estoy comunicando? Sí, y principalmente para no dejar en el olvido esta lucha, ¿no? Rememorando todo lo de la gráfica, o sea, uno de los elementos más representativos que tenemos es lo que pasó en el 61. Claro. ¿No? Todo lo que surgió, todas las imágenes icónicas, la tipografía que existe, ¿no? Esto es lo que se hace desde la labor de la coordinación en la que estoy. Pues felicidades por ese trabajo. Gracias. Pero también con esta parte de diseño, pues también se busca cambiar, tener una incidencia en los alumnos del tecnológico. Por supuesto. Entonces... Y les deseo de verdad, no cejemos, y no siempre es fácil, porque decirlo suena muy fácil. Claro. Mira, yo no me creo las películas de Hollywood, o sea, donde llega un profesor y cambia y de repente revoluciona y todo el salón ha cambiado. Mentira. Nos enfrentamos con muchas resistencias y nosotros no siempre hacemos bien las cosas, o sea, pero eso no significa que no lo sigamos intentando, ¿no? Yo creo que es fundamental y los cambios no se van a ver de la noche a la mañana, insisto, esos son para las películas de Hollywood. En la realidad, pues son... De repente alguien que te llega y te hace una observación que dices, mira, sí he logrado, o sea, que alguien empiece a cuestionarse ciertas cosas. Entonces,
Y no es que yo lo haya logrado, al final es, yo como docente como me veo es, yo les lanzo, o sea, pistas de por dónde tienen que caminar, pero los que tienen que caminar son ellos y ellas. Yo no puedo caminar por ellos. Entonces, pero lograr ver eso es muy bonito, lo que pasa que no, ni es fácil y pues no siempre se consigue, ¿no? Sí, y pienso que es parte de la formación ignaciana que viene de todas las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. Exacto. Que es una característica muy valiosa, ¿no? Es no solamente, sí, un profesionista, sí, alguien que puede trabajar en el lugar en el que él quiera y demás, no. Es una persona consciente de su alrededor, que quiere hacer algo por cambiar al mundo. Esa es la idea. También, doctora Elena, a mí me gustaría que nos contara justamente acerca de toda esta voluntad, de la esperanza, de esta sed de justicia que tienen los padres de los 43 normalistas desaparecidos. A ver, o sea, por un lado, todo lo que te cuente resulta lógico. Yo por eso hacía el ejercicio, digamos, en la presentación del libro, ¿no? De imagínense ustedes ahí, digamos, esto. Y parece lógico, pero por otro lado no es tan fácil. Son 8 años. Son muchos días buscando, muchos días en donde de repente parece que llega una noticia de que quizá puedan estar aquí, o sea, porque no son días nada más de estar en espera, o sea, es buscar, a veces toca esperar, a veces toca lidiar con el gobierno aunque no quieran, a veces toca, o sea, toca hacer muchas cosas con un tiempo que para ellos es demasiado largo, porque ellos, ¿qué quieren? Quiero a mi hijo aquí ahora. Entonces, cualquier cosa que no sea aquí ahora, para ellos es un mundo. Entonces, por ejemplo, con toda esta cuestión, con el gobierno y la comisión, cuando se les decía es que tienen que tener paciencia, decía, pero es que no puedo seguir esperando, o sea, porque para ellos es, si hay noticias de que pueden estar en tal lugar, órale, vámonos, ¿no? Y el gobierno decía, no, a ver, espérense, tenemos que establecer los mecanismos para acudir, digamos, todos los protocolos y demás, ¿no? Entonces, el problema de todos estos sentimientos, o sea, yo creo que dime un sentimiento y lo vas a encontrar en los padres y madres de familia, pero que lo han vivido en un espacio de dolor, de incertidumbre, y como te decía antes, en una suerte de impas en sus vidas, pero un impas que lleva 8 años y no vemos para cuándo termine. Entonces, porque tú encuentras, o sea, te digo, los puedes encontrar a veces riéndose, por supuesto que sí, o sea, bromeando, pero con mucho amor hacia sus propios hijos, pero también hacia lo que ha significado la labor de quienes les han acompañado, pero junto a sentimientos, o sea, de solidaridad, de acompañamiento, de estarse ayudando. Junto a todo eso, también hay mucho dolor, enojo, frustración. Entonces, todo eso se conjunta, pero para ellos es un cóctel, o sea, es una suerte de... Yo digo, como a veces se deben sentir como una montaña rusa, ¿no? O sea, de repente parece que van las cosas y de repente, pum, otra vez para abajo, ¿no? Entonces, y yo creo que nos han enseñado mucho. Para mí, lo decía, la mejor enseñanza es esta idea de que por la idea de encontrar a sus hijos es apoyarse como colectivo, mantenerse unidos a pesar de los esfuerzos del gobierno, y mantener la esperanza. Sin la esperanza no podrían seguir buscando. Entonces, y es cierto, de repente pueden llegar a esbozar la posibilidad de, si mi hijo está muerto, pero entonces dicen, entréguemelo. Yo quiero, o sea, yo necesito tener una tumba a la que ir a llorar. Entonces, no me pueden decir su hijo está muerto y ya, yo no puedo eso. Entonces, dicen, si tengo que aceptar que está muerto, va, pero entonces dígame dónde está, ¿no? Entonces es complicado, es muy complicado el tema de los sentimientos de los familiares, y como los 43 familiares, o sea, bueno, más que de 43, pero imagínense 100,000 familias, ¿no?
También durante la presentación se abordó mucho el tema de que muchas personas decían que ellos no eran Ayotzinapa, que ellos no nada más eran 43, sino que había más desaparecidos y que por qué solo Ayotzinapa y demás. Hablaban de cifras, de más de 100,000 personas desaparecidas en México, cifras oficiales, y pues ya sabemos, ¿no?, que tal vez eso no sea cierto, ¿no?, que tal vez sean más. Entonces, una reflexión que me gustó muchísimo del libro fue que el objetivo primordial de este conjunto de padres es encontrar a sus hijos, o sea, definitivamente. Pero de ese objetivo primordial también nacieron más, y uno de ellos es construir una sociedad más justa. No es como, aquí estamos, sí estamos buscando a nuestros hijos, pero también les queremos demostrar, queremos comprobar que ustedes también pueden hacer lo mismo. Vamos a ver, yo creo que en esas posturas de decir, pues no todo es Ayotzinapa, bueno, primero, no todo es Ayotzinapa, eso es un hecho. Creo que en esas posturas encuentras, para mí, dos grupos distintos. Unos que realmente, o sea, y es gente que sí ha estado buscando. Este de la desaparición forzada no empezó hace 8 años. Llevamos décadas y nadie había volteado a ver. Entonces, sí es gente que estuvo luchando, pero por las razones, o sea, y en el libro se trata de explicar por qué Ayotzinapa logra esta visibilidad que a lo mejor no logran las otras personas desaparecidas, ¿no? Pero entonces sí hay gente que dice, oigan, pero perdón, no vayan todos los recursos a Ayotzinapa. Es lógico que lo digan. Volvemos, de verdad, pónganse otra vez, es padres y madres buscando a sus hijos, o hijos buscando a sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no todo es Ayotzinapa, sin lugar a dudas. Ahora, también hay un grupo que lo fomentó el propio gobierno. Y el propio gobierno le interesaba generar, digamos, esta suerte de animadversiones dentro de la propia sociedad y dentro de los colectivos de búsqueda. ¿Por qué? Divide y vencerás. Entonces, fíjense cuando vino el Papa y se hablaba de si iba a recibir a los familiares de los 43 estudiantes, el argumento del gobierno es no se facilitó la recepción. Dijo, es que hay más gente. Y tienen razón, o sea, hay más gente, pero era esta forma de al final creas este conflicto latente de, claro, pues toda la atención para Ayotzinapa, y por supuesto que hay un montón de familiares que dicen, oigan, es que también, también estamos buscando a nuestras personas desaparecidas. Pero lo que también es un hecho, y es la argumentación, y hay colectivos y colectivas de personas desaparecidas que lo dicen, Ayotzinapa permitió poner el tema en la agenda. Entonces, y hay que concederle eso. No es que con eso todos los recursos para Ayotzinapa, pero no. Pero sí hay que reconocer que logró, por eso decíamos, un caso emblemático, es decir, porque logró visibilizar algo que venía dándose durante mucho tiempo y no había sido visto. Nosotros, como sociedad, ¿qué podemos hacer para coayudar? A ver, lo primero y fundamental, y trataré de ser breve, bueno, creo, primero es no dar la espalda a esa realidad. No pensar que esto no va con nosotros, no pensar que eso no ocurre en donde nosotros vivimos, no pensar que eso es un problema de gente que anda metida en líos. Entonces, lo primero es asumir, esta es parte de nuestra realidad. Y una vez asumamos parte de nuestra realidad, es empezar a no permitir, o sea, no dar por normales las injusticias. Entonces, creo que es fundamental. ¿Cuántas veces no vemos una injusticia y volteamos? Y no hacemos nada. Entonces, sabemos de una violencia ejercida y decimos, bueno, es un asunto entre ellos. Es que es normal. Entonces, yo creo que, digamos, no es como sociedad, vamos a encontrar, o sea, vamos a saber qué pasó. Nosotros no somos responsables de las averiguaciones e investigaciones que lleven a determinar dónde están nuestras personas desaparecidas, pero sí podemos empujar para que el gobierno lo haga. Y la mejor forma es no quedarnos pasivas frente a las injusticias. Realmente hacer algo nosotros. Exacto. Todos desde nuestra trinchera hay que hacer algo. Definitivamente.
Bueno, doctora Elena Varela, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por permitirnos este espacio. Ya sabe que está en su casa y pues aquí regresaré, desde luego, con mucho gusto. Gracias.